¿Cómo estás, Melina? ¿Qué tal, Gisela? Muy feliz de estar acá. Me alegro. Bueno, estamos con Melina Masnata, sos emprendedora, consultora en educación y tecnología. La idea con esta charla es poder hablar un poquito de tecnología, que ya sabemos que todo el tiempo es mirar hacia el futuro y que a la vez esa sensación de que va todo tan rápido que nunca llegamos a estar al día. Pero también me gustaría profundizar en qué pasa con las habilidades blandas, ¿no? ¿Cuánto hay de nosotros y de esas características propias y qué se puede llegar a entrenar también de todo eso para poder anticiparnos un poquito a esta vorágine de la tecnología? Está buenísima tu pregunta. Voy a partir primero de una tendencia que tenemos hoy con inteligencia artificial que muestre la necesidad de trabajar las habilidades blandas, que tiene que ver con que hoy ChatGPT lo estamos usando para preguntarle sobre temas amorosos, temas emocionales, cómo nos sentimos, qué nos está pasando, sobre todo a las personas más jóvenes. Y ahí tenemos un desafío enorme porque estamos navegando en momentos de ansiedad. Vos decías esta aceleración, sí, pero esa aceleración tiene un costo muy alto, que es sentirnos siempre que estamos atrás y que además no vale la pena. Y ese no vale la pena, para mí es el más preocupante, sobre todo en la juventud, porque parece tan inalcanzable esto que está avanzando, que de alguna forma el esfuerzo, nadie te está enseñando el cómo. Y en ese camino, justo la semana pasada, UNICEF sacó una investigación sobre qué hacen los chicos y las chicas y las juventudes de 9 a 17 años en nuestro país en Internet. Y la primera cosa que investigan es cómo adelgazar más rápido, lo cual habla de la dimorfia corporal, es decir, esta imagen que tenemos o autoimagen y la autoestima. Y la segunda cosa es el tema de cómo ganar dinero más rápido. Y también habla de el país en el que vivimos y por otro lado el desafío grande de proyección de futuro. En ese camino también oculta algunos temas que tenemos con la ludopatía, que no está regulado, que de alguna forma está en el auge, porque la investigación, si puedes hacer un doble clic, va mostrando que al menos 1 de cada 3 jóvenes invirtieron en estas plataformas. Entonces traigo esto porque eso es lo que pasa en las plataformas y se agarran y se atajan de las habilidades blandas que no tenemos desarrolladas. ¿Cuáles son? En principio, la gestión de la frustración. Poder frustrarnos y poder saber que crecer, aprender, desarrollarnos, pensar en un futuro, pensar en un trabajo, todo eso necesita frustración y que lo podamos utilizar. Y esto lo digo también porque a los adultos nos pasa mucho. La siguiente cuestión de las habilidades blandas que me parece súper importante tiene que ver con la adaptabilidad. Poder adaptarnos a algo que a veces nos está costando entender que el cambio va a ser la constante y no lo fijo. Y para eso hay algunos condicionantes que yo creo que sobre todas las cosas, y vuelvo a la palabra la autoestima, estas juventudes de alguna forma, al no tener esto tan desarrollado, están susceptibles de una manipulación de las tecnologías, porque las tecnologías no están diseñadas para enseñar, no están diseñadas para pasarte contenido de calidad ni para que vos aprendas. Están diseñadas para captar tu atención. El motivador es cuántas horas pasas en la pantalla. Entonces, en ese camino, para mí el desafío más grande es que al no tener desarrollado todo esto, no podemos, por otro lado, pensarnos en utilizar esa tecnología para algo positivo, que hay un montón de otras cosas espectaculares. Yo trabajo en emprendimientos de impacto y sobre todo con adolescentes. Muchas veces un ejemplo que voy a contar tiene que ver sobre todo con cómo estudiantes de José León Suárez en un barrio vulnerado donde se solía inundar con las lluvias, cosa que estas semanas estamos viendo mucho, como Google Maps jamás pasó con el autito a tomar las imágenes, no está señalizado, entonces no se puede saber dónde la inundación es más profunda o menos profunda. Y más allá de lo que uno pueda saber o intuir, estos estudiantes en su momento lo que hicieron es que es un sistema de aplicación donde con sus vecinos van comentando esto para poder manejarse seguros en situaciones complejas como esa. Y lo desarrollaron cuando tenían 14 años. Por lo tanto, la tecnología, cuando sí tiene un propósito, puede transformar los lugares en los que estamos. Y para eso se necesitan habilidades blandas, porque las habilidades blandas son las que nos permiten, sobre todas las cosas, detectar problemas. ¿Qué es un problema para mí?
¿no? Si un problema es un problema del barrio, un problema de mi grupo de amigos o un problema de mi familia o un problema a qué escala. Entonces, en ese camino yo creo que estamos en un momento muy bisagra Tal cual. para entendernos y entender cómo queremos usar y utilizar y transformar con tecnología. Sí, que no se trata solo de tampoco de convertir ahora la tecnología en una mala palabra, Al todo lo contrario, se trata de, bueno, cómo podemos usar, hacerlo una herramienta útil. Sí, como las palabras o el concepto de habilidades blandas siempre estuvo un poco como no es lo que hay que enseñar o un poco de alguna manera golpeado, no parecía importante. O de hecho esta sensibilidad de cómo te sentís, esa gran pregunta, ¿no? Que las personas solemos hacer a veces en un subte cuando nos encontramos con alguien, ¿y cómo estás? No nos interesa cómo está la persona. Si la otra persona me devuelve, no, estoy muy mal, ¿sabéis qué? Es difícil gestionar esa ida y vuelta. Y eso muestra que la sociedad está quebrada en ese punto y que el espacio educativo es un espacio de oportunidad para trabajar estas habilidades como la adaptabilidad, la flexibilidad, la gestión de la frustración y demás. Me gustó esto último que decías, ¿no? Digo, pero ¿cómo se puede trabajar desde la educación esas habilidades blandas para darles herramientas a esos chicos que quizás están enfrentando a su primera entrevista laboral en la que no tienen un currículum lleno, en la que no tienen quizás nada para poner y las habilidades blandas pueden ser esa carta de presentación o ese agarre en algún punto para tener posibilidades en esa entrevista, ¿no? Desde el colegio, desde la educación, ¿qué ves vos que se puede llegar a modificar? Yo creo que los buenos docentes siempre ven las potencialidades en los estudiantes y son esas personas que además acompañan a entender y a conocerte y sobre todas las cosas a una palabra que vuelvo a traerla, que es la autoestima, ¿no? La autoestima no es una palabra minoritaria, es una palabra que nos cuenta cuánto vos podés ver y proyectar tu futuro. Y eso no es menor, porque en una entrevista de trabajo vos podés pararte y decir, bueno, yo hoy me veo así, pero el día de mañana me veo de esta otra forma. O me veo pudiendo elaborar o desarrollar, porque, por ejemplo, pude dar 3 veces un examen de matemática, que no es menor. Eso tiene que ver con la habilidad justamente de gestionar esa frustración, de abordar tus potencialidades y de ver la capacidad de aprender y desaprender, que sabemos que es una de las grandes em, pilares que tienen estos tiempos que van a venir, sobre todo si pensamos que el aprendizaje va a ser para toda la vida, por lo menos de lo que conocemos, y creo que en ese camino la educación tiene muchísimo para aportar, pero tiene que traducir eso que hacemos todos los días, ¿no? Incluso, a veces, aunque no nos guste, a mí me gusta mostrar que en redes sociales hay algo que se llama cámara de eco, que siempre nos rodeamos con las personas que dicen lo que queremos escuchar. Tal cual. De hecho, Bueno, el incluso algoritmo te ayuda en ChatGPT ese te sentido. dice qué buena pregunta cuando sabes que es una porquería, que no está bien elaborada, que un humano te mandaría a freír churros a volver a pensar, te diría un docente, ¿no? ¿Y por qué no lo pensás mejor? Bueno, justamente esa cámara de eco es la que nos aleja del pensamiento crítico. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar que en la escuela, por ejemplo, a veces nos sentamos con alguien que piensa diferente. O yo a X profe no me la fumo, no la banco, y eso está buenísimo. Sí, pero es ese sacudón que es el que te hace cambiar muchas veces y no es de la felicitación. Claro, y no, y sobre todas las cosas es pensar y generar las bases para el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no se construye si pensamos todas las personas iguales, se construyen justamente desde el punto de vista de eso que son antítesis y de lo que generan divergencia, ¿no? Como, me está haciendo ver esto de otra manera. No me gusta. Bueno, eso es otro tema. Si querés pelearla, andá y seguir peleándola, que eso también es otro tema y va generando esas habilidades en el camino. Entonces, el mundo educativo tiene mucho para enseñar, pasan estos procesos y además hay algo de la gestión del tiempo. Cuando uno está en el mundo digital, perdés la noción del tiempo. No sabes cuánto estuviste ahí. No. Cuando uno está en un aula, tenés una noción del tiempo, tenés una tarea, tenés que resolver un problema y a veces tenés que resolverlo, como lo decíamos antes, con gente que no te copa, no es tu grupo de amigos, te peleaste 2 días antes, y todo eso habla de trabajo en equipo, trabajo con humanos, capacidad y posibilidad de resolver o gestionar un objetivo, que son varios temas que se necesitan en el mundo laboral. Entonces, a veces digo, ahí puedes usar ChatGPT para que te diga, cuando tuviste que hacer eso, todo lo que tuviste que investigar, desarrollar
y por ahí era una actividad cortita, ¿no? Anda a entregar esto o Sí, trabajar tal cual. o presentar tal desafío en equipo. Bueno, esa era una de las cosas que te quería preguntar, ¿no? Digo, ¿cuál sentís hoy que son esas habilidades blandas que en el mundo laboral son valoradas en la primera entrevista? O digo, quizás para alguien también que tenga un poco de experiencia, pero bueno, esto que decías, ¿no? Quizás ese aprendizaje del error, esa resiliencia en algún punto, ¿qué más destacarías? Y yo creo que hay una palabra que está en jaque en estos tiempos que es el liderazgo, ¿no? Y hay un entendimiento de ese liderazgo como todavía bastante autoritario, cuando el liderazgo es todo lo contrario, ¿no? Es poder gestionar con los recursos que tenés a disposición y sacar el mejor talento posible. Entonces yo creo que hay algo que se valora en el mundo del trabajo hoy, que es ese tipo de liderazgo, que podés identificar quién tiene esa potencialidad dentro de tu equipo y sacar eso, está espectacular, para ir a un objetivo común todas esas personas. Y yo creo que otra de las cosas también es esta palabra de la adaptabilidad o flexibilidad al cambio, porque si bien hay trabajos donde tenemos algunos puntos más estandarizados, son justo los que van a, de alguna forma, a verse más golpeados con la inteligencia artificial. Y siempre que pensemos en esta adaptación, en esta flexibilidad, hay algo dentro de eso que yo creo que la Argentina tiene un talento muy grande, los tenemos todas las personas, que es esta frase de atalo con alambre, pero que habla de la creatividad que solemos tener y que con pocos recursos hacemos mucho. Eso es valorado en el mundo, sobre todo yo siempre digo, ay, vengo de Argentina, vengo del futuro, porque va a ser un futuro donde los recursos van a ser escasos, donde la capacidad o el talento va a ser justamente esa mirada que a veces es hasta la avivada, ¿no? Que solemos decir, pero que tiene que ver justo con esto de poder generar algo creativo, poder darle una vuelta de rosca a las cosas, donde no todo lo que tenemos está dado y esos son procesos que no son menores en los trabajos que hoy tenemos que convivir. Y creo que un último que es poder tener conversaciones difíciles. Yo creo que los años de la pandemia fueron pocos. De acá, o sea, pasaron 5 años. Dicen que los grupos humanos, cuando tienen situaciones, sobre todo las sociedades traumáticas, las pueden elaborar del año que sucedió a 5 años, porque los siguientes 5 años, como los que hemos pasado hasta el 2025, son años más de salir del modo supervivencia. Entonces ahora tenemos muchos desafíos de salud mental y un montón de otras cuestiones, porque en realidad estamos recién elaborando lo que nos pasó, porque tenemos la capacidad de poder hacerlo ahora. Y esto no es menor, porque los equipos que puedan tener estas conversaciones sobre cómo te sentís, qué necesitas y genuinamente acercarle y sacar esa potencialidad, es una de las habilidades más grandes y está conectado, Gisela, con lo que decías al principio de las habilidades blandas, ¿no? Em, Poder detectar que justamente toda esta cuestión más humana es hoy la que hace la diferencia en el escenario en el que estamos, porque si no, tenemos casos de y Argentina tiene uno de los índices más altos de lo que se llama burnout o estar quemados, ¿no? Esto de estar cansados, no importarnos nada, eso no es normal. Entonces, que vos estés con un equipo, que lo puedas motivar, que puedas gestionar eso que te pasa emocionalmente y desde la salud mental, es un montón para lo que se necesita y de ahí construir cualquier otra cosa. Digo, cual sea el trabajo, si una persona puede responder sobre esto, puede responder sobre cualquier cosa. Estamos en un momento bisagra total, Total, apasionante también. Yo lo que quiero transmitir es, si bien, como vos decías, no tenemos que ser tecnofóbicos, ¿no? tal cual. Pero tenemos que entender que esto es una economía y que hay una economía del tiempo, de la atención, que tenemos que poder gestionarla, poner nuestro deseo adelante, porque a mí lo que más me preocupa es que cuando entrevistan a los jóvenes no tienen deseos. No tienen deseos de, no sé, en mi época era, bueno, yo quiero ser astronauta, podía sonar algo revolado, pero lo decías. Ahora te cuesta imaginarte algo que no sea lo que tenés muy, muy cercano. Qué sé yo, alguien que hace streaming y demás, que está buenísimo, es re apasionante, tu voz está ahí, pero digo, desea esa construcción de ese rol que querés. Te agradecemos mucho, Melina, muy interesante todo. Un placer y gracias por generar este espacio.